Buenos días. Muy, muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Para el Comité de Apoyo al Cumplimiento y la Aplicación del Acuerdo de Escazú, es un gusto estar en Panamá. Son un pueblo hermoso y valiente y han tenido un liderazgo muy especial desde la negociación del Acuerdo de Escazú, la adopción, la ratificación, y esperamos que eso se mantenga con la aplicación y cumplimientos. Muchas gracias a don Jorge Arosemena, que con su visión se pudo establecer esta ciudad del saber y ahora se mantiene como presidente ejecutivo de la fundación. Y a doña Ana Patricia Graza, que es nuestra anfitriona, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Panamá, y el día de ayer tuvimos una sesión de trabajo con las diferentes agencias de Naciones Unidas para establecer esas relaciones de articulación y de coordinación que son tan importantes. Y al señor Carlos de Miguel, como director de la División de Desarrollo Sostenible, Asentamientos Humanos, que desde el inicio la CEPAL ha sido quien acompaña el proceso del Acuerdo de Escazú. Desde la declaración desde el 2012, en donde se reconoce el liderazgo de Panamá, ahí se estableció que la CEPAL daría el apoyo a este proceso y así ha sido desde el 2012 hasta la fecha. Y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en la 7ª reunión del comité, porque vinieron desde lejos o desde cerca, es un esfuerzo, demuestra el compromiso de estar acá compartiendo con nosotros. Nosotros como comité tenemos por modalidad de trabajo 3 reuniones al año. 2 son virtuales y una presencial. El 22 de abril tuvimos la reunión virtual de este año, la primera, esta que es presencial, y el 20 de noviembre será la tercera, que es virtual. Y en estas reuniones mantenemos una comunicación, una información de las actividades que está realizando el comité. Compartimos hasta donde sea posible, porque una de las funciones del comité es recibir comunicaciones del público o de los estados parte, y el proceso de revisión de esas comisiones pues es restringido entre las partes interesadas, pero se comparte la información hasta donde sea posible. Y en la conferencia de las partes del 2024 se establecieron 2 relatorías que han asumido cada una los vicepresidentes del comité. A mi derecha, Carol Excel asumió el liderazgo del mecanismo de respuesta rápida. Ese mecanismo de respuesta rápida son las disposiciones que establecen las modalidades de trabajo en el caso de comunicaciones donde una persona o un grupo de personas se encuentre en una situación de riesgo y solicite al comité tomar esas medidas. Ustedes comprenderán también que esto es hacer camino al andar. Nosotros fuimos nombrados en el 2023, inmediatamente iniciamos el proceso de elaboración de las modalidades de trabajo, que son
el desarrollo de las normas que permiten el trabajo del comité, y eso nos llevó más o menos un año. Y una vez establecidas esas modalidades de trabajo, la Secretaría desarrolló una plataforma virtual en donde se pueden presentar las comunicaciones y además ahí se ubican todos los documentos del comité, como les vamos a contar más adelante. Otra de las funciones es establecer diálogos con los estados y eso motivó nuestra presencia física acá, porque de lunes a miércoles tuvimos un diálogo abierto por invitación del Gobierno de Panamá con las diferentes instituciones de gobierno y también tuvimos un espacio con el público en la Universidad de Panamá. La otra relatoría, aquí a mi izquierda, la lidera Andrés Napoli, personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Nos pareció importante que ese eje transversal, porque en realidad es un eje transversal, la consideración de cada una de las medidas, tomar en cuenta a las personas y grupos de situación de vulnerabilidad, analizar con mayor detalle qué significa eso. ¿Quiénes son esas personas y esos grupos en situación de vulnerabilidad, sus características y también poder identificar algunas medidas que los países tienen para considerar este sector tan importante que es considerado a lo largo del acuerdo? En materia de las comunicaciones, tenemos un subgrupo de trabajo integrado por su coordinador, Félix Wing, que está en aquel extremo, y también participan Rita Joseph Olivietti y Guillermo Acuña. Además de estos temas, los integrantes, los diferentes integrantes participamos activamente en foros presenciales y virtuales, no solo para comentar qué es el comité, cuáles son sus funciones, para promover la ratificación en los países que todavía faltan en la región de América Latina y el Caribe y la aplicación y cumplimiento. Aunque este es un trabajo ad honorem, es un trabajo en donde todos los miembros del comité tenemos un trabajo muy activo y, como decía don Jorge, con enorme compromiso para la región, para el pleno y cabal cumplimiento de los derechos de acceso, que es el objetivo del Acuerdo de Escazú, y del cumplimiento del derecho a un ambiente sano y el desarrollo sostenible. Esa es la agenda que tenemos para hoy. Recordarles que en nuestra página del comité hay un documento con la información sobre las reglas de composición y funcionamiento del comité. Hay un tutorial también en inglés y en español para presentar una comunicación. Esa es como se ve la página del comité. Allá en la guía podemos ver el documento por escrito y también el video, el tutorial de cómo se presenta paso a paso. Así que, de acuerdo a la agenda, voy a ir dando la palabra a los diferentes integrantes del comité y luego de eso tendremos un espacio de preguntas y comentarios del público. Sobre los diálogos de los estados parte, el primer diálogo que tuvimos fue en Chile en noviembre del 2024.
Le doy entonces la palabra a Guillermo Acuña para que nos comente la situación de este proceso. Muchas gracias, Patricia. Buenos días. Saludo a las autoridades, a los representantes del Sistema de Naciones Unidas, al presidente de la Fundación de Ciudad para el Saber y a todos los que están aquí presentes, agradecidos por su presencia en esta séptima reunión del comité que para nosotros es muy importante. Saludo a la mesa, a mis colegas del comité y a Patricia en su condición de presidenta. Me voy a referir al diálogo que tuvimos con el Estado de Chile, parte del acuerdo de Escazú, y quisiera resaltar la importancia de los diálogos en sí. Ustedes que han estado probablemente participando en el diálogo de Panamá notaron lo relevante que es, la instancia importante que es y que significa para el comité tener ese trato directo, esa comunicación directa con los actores relevantes del acuerdo de Escazú en un país parte. En el caso de Chile fue muy importante porque fue el primer diálogo que tuvimos como comité. Chile se trata de un país en donde podríamos resaltar, y está dicho en las conclusiones en el informe, que es un país con un alto nivel de desarrollo normativo, regulatorio e institucional en general y en particular en lo referido a los derechos de acceso, lo que significaba para todos nosotros un desafío también. Y también la condición de aprender haciendo, que era el primer diálogo que teníamos y que para todos, tanto para el Estado parte como para nosotros, miembros del comité y la Secretaría, que juega un papel fundamental de coordinación y de apoyo en esto, significaba. Es importante destacar que los diálogos tienen diferentes etapas. Una etapa preparatoria, una etapa anticipada, en donde el Estado parte, sus puntos focales, el comité y la Secretaría organizan todo lo que se va a realizar. Una segunda etapa que es la visita al país específicamente, que en el caso de Chile fue del 4 al 8 de noviembre e implicó también una visita a el interior del país, es decir, visitamos una institución fuera de la capital del país, lo que significó también un conocer in situ con un diálogo también con el público en ese lugar, en esa región, sobre las condiciones en las cuales el acuerdo de Escazú se estaba aplicando. Y una tercera etapa, que es el después del diálogo, que es la elaboración del informe. El informe en donde se plasman las conclusiones que el equipo que va al país identifica y las recomendaciones sobre cómo mejor aplicar el acuerdo específicamente. En el caso de Chile, presidía el grupo de trabajo Andrés Napoli, mi colega, Félix Wink y mi persona, más otros colegas que estuvieron participando remotamente. También se hacen reuniones remotas, lo que facilita también la posibilidad de interacción con todos los actores. Lo que se seleccionó en el caso de Chile fueron tres temas significativos. Uno que es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, el primer tema. Un tema, como ya señaló Carlos, hay muy pocos países, salvo México y Chile, que cuentan con este registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Y la idea era revisar la forma en la que dicho registro estaba funcionando en el país y estaba siendo útil a los objetivos del acuerdo de Escazú. El segundo tema fue la participación
temprana, es decir, un adjetivo a la participación, participación temprana en los procesos de tomas de decisiones ambientales. Y el tercer tema fue el de los tribunales ambientales, acceso a la justicia y la forma en la que los tribunales ambientales estaban facilitando o no la posibilidad de acceder a la justicia en materia ambiental. No quiero extenderme mucho en este tema. Hay un informe comprensivo en la página web, ya está cargado, me están señalando. Son 22 carillas, lo recomiendo porque es muy ejemplificador respecto a la forma en la que el comité puede hacer recomendaciones a los estados partes. Pero quisiera señalar un par nada más de reflexiones para no extenderme, que fueron muy significativas en dos temas que fueron también transversales a la visita. El de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que es un tema que está transversalmente visible en el Acuerdo de Escazú, y la situación de los defensores de derechos humanos ambientales, que fueron temas que transversalmente cruzaron el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, la participación temprana en la toma de decisiones ambientales y el funcionamiento de los tribunales ambientales. Se reconoció la importancia de contar con un registro de emisiones en el caso de Chile, pero sí se identificó un desafío importante respecto a la democratización, digámoslo así, de los datos que contiene, la utilidad que podía jugar en el proceso de tomas de decisiones ambientales y la importancia que tiene la construcción de información para los procesos de tomas de decisiones. En los temas de participación se hicieron también recomendaciones específicas, en particular algunas orientadas a los procesos de construcción de los planes de adaptación al cambio climático, que es un tema presente en todos nuestros países y que también forma parte directamente e indirectamente de los objetivos del Acuerdo de Escazú. Y en cuanto a los tribunales ambientales, uno de los temas que se hicieron visibles en las recomendaciones fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia jurídica gratuita para que quienes tienen la necesidad de acceder a la justicia en materia ambiental pudieran contar con ese apoyo a través de instituciones como es la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial en el caso de Chile, que son instituciones que prestan estos servicios de asistencia gratuita. Y también, finalmente, la de recomponer o componer o constituir los 3 tribunales ambientales con todos los miembros. No había posibilidad de avanzar en la aplicación de la justicia ambiental ejercida por estos tribunales, este fuero especializado, en la medida en que los tribunales no contaban ni con los jueces necesarios ni con los recursos, que también fue uno de los temas identificados transversalmente en toda la visita. Es imposible en muy pocos minutos hacer un recuento de lo rico que fue ese diálogo, pero los invito a que visiten el informe y quedamos a disposición por cualquier consulta o pregunta que pueda haber sobre este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Indicarles que en el marco de los diálogos con los países, este diálogo se celebró en noviembre del año pasado, como les decía. Luego se recopilan todas las notas con el apoyo de la Secretaría, se hace un borrador y hasta que se siente que el documento está depurado, se consulta con el país y el país tiene 2 meses para remitir comentarios y observaciones, los cuales nuevamente se consideran si es pertinente incluirlos o no, y eso explica un poco el por qué
ahora en el mes de octubre, casi a un año del diálogo, el informe de esa visita está ya a disposición del público, de todos los estados parte, puntos focales y del público en general. Le doy la palabra entonces ahora a la señora Rita Joseph Olivetti para que nos comente qué situación se encuentra el diálogo que se realizó a principios de abril del presente año. Greetings, everyone. Thank you, Patricia. I now have the pleasant task of giving you or sharing with you a brief overview of the committee's first periodic consultation and dialogue with St. Lucia. If you will bear with me, I don't want us to think of St. Lucia as just as a little dot on the map, so I will say a little something about St. Lucia. St. Lucia is an island nation in the Eastern Caribbean. Its closest neighbors are St. Vincent and Martinique, which is a French overseas department. The size of St. Lucia is approximately 238 square miles, so tiny. The population is about 180,000 people. And the ethnic makeup is African, the majority African descendants. We have about 80% is estimated. But apart from its small size, it does give us a bit of a punch because St. Lucia boasts a UNESCO World Heritage Site, that's the Pitons, and St. Lucia also has the honor of having 2 Nobel Prize laureates. We have Sir Derek Walcott, Literature in 1992, and Sir Arthur Lewis. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1979. And just very recently in sports, at the Paris Olympic, St. Lucia had Julian Albert, who won the 100 meters. So St. Lucia is on the map, more than a pinhead. The languages, the official language is English, but it was once a French colony as well. So they speak a Creole or Patois as well in St. Lucia. In terms of how it's governed, it's a parliamentary democracy. It's gained its independence from Britain in 1979, and it has a king, and the king is the reigning monarch of England at the moment. The legal system of St. Lucia is based on English common law, and you have smattering of the Code Napoleon because of its French heritage. The judicial system is part of the Eastern Caribbean Supreme Court, which serves 6 independent states and 3 British overseas territories. Its final appellate court is the Caribbean Court of Justice, which recently superseded the Privy Council on July 20th, 2023. Well, we all know St. Lucia is a party to the Escazú Agreement, and in fact, it's the first Caribbean country to have completed its implementation, a roadmap implementation. Now, on our visit, it was a 2-day visit. 3 members of the committee visited the island, and of course, that was on the invitation of the government of St. Lucia. The head of the mission was our chair, Patricia, Guillermo, and myself. And we were competently aided by Mrs. Francisca Aguilar from the Secretariat. Well, I won't go into the process, but essentially, we had meetings between St. Lucia, representatives of St. Lucia, and the focal point, Ms. Kate Wilson, prior to the visit. The topics were discussed, the agenda settled,
And we also had meetings with the public representative, Mr. Bishnu Tulsi. So all that was prior to the visit. As I said, the meetings took place over 2 days, and they were all held in Castries, which is the capital of St. Lucia. Prior to the visit, of course, members were required and did familiarize themselves with the legal framework of St. Lucia, the socio-political, cultural, and environmental context. We relied in the main on materials and information provided by the government of St. Lucia, and of course, from our own research and knowledge. Now to the agreed topics. The agreed topics, of course, set the parameters for the consultation and dialogue. There were 2 in the main. 1, public participation in the decision-making process for projects and activities that have or may have a significant impact on the environment. And that was Article 7.2. Access to justice in environmental matters, with particular focus on means to publicize the right of access to justice and the procedures to ensure its effectiveness. Article 8.4. We also had in the process public questionnaire had been prepared prior to us actually visiting the country, and that was circulated online. So we had feedback from the public on these issues. All in all, it was a very rigorous and rewarding experience. We held about 11 meetings over the 2 days and met with significant shareholders. So we met with, for example, members of Parliament, both the House and the Senate, the Chief Justice and the Judiciary, government departments, including the Department of the Environment, Gender Affairs, Youth, Sport, Planning, the Parliamentary Draftsman, and the Government Information Services. We also had an open meeting with the public, and it was both in person and online. Generally, the committee was cordially received. We engaged in meaningful conversations and dialogue with stakeholders. Everyone was forthcoming, frank, eager to participate, and of course, St. Lucia has shown its commitment by the active work it has already done on the ground. And so, Patricia has already explained the process in relation to putting the report together. And I have to say, I won't go further, but the report is almost ready. I see I get a nod of approval there, and it soon will be published. Thank you very much. Muchas gracias, Rita. Vamos a pasar ahora la palabra a Félix, que nos comente en lo que cabe algunas reflexiones del diálogo que recién ayer terminamos con el gobierno de la República de Panamá. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Bueno, me complace mucho recibir al comité de mi país, obviamente. Sabemos todo el trabajo que se ha hecho para llegar hasta este punto y el rol importante que ha desempeñado Panamá en que el Acuerdo de Escazú pudiera ser realidad. Y tomamos en cuenta pues lo que se ha dicho en las palabras iniciales de que nos interesa que esto sirva para algo, ¿no? Como diríamos aquí en Panamá, así en buen panameño. Así que estamos comprometidos realmente a hacerlo desde nuestro rol como comité de apoyo, que es un rol un poco diferente al de otros órganos de tratados. Nosotros, lo dije en la reunión del público el lunes, no estamos para regañar ni para castigar a los gobiernos, sino estamos para apoyar y acompañarlos en el proceso de cumplir mejor con las disposiciones del acuerdo. Ese es el rol del comité. Por eso se llama comité de apoyo. Bueno, concretamente sobre el diálogo con Panamá, este diálogo tuvo una preparación aproximadamente unos 2 meses, tal vez un poquito más. La idea fue lanzada desde el año pasado, pero bueno, afortunadamente pues la nueva administración lo tomó
se apropió de la idea, la planteó al comité, se negoció la agenda, como siempre sucede en estos casos, y realmente la solicitud de apoyo que llegó fue muy amplia, sobre todos los temas, los 4 pilares del Acuerdo de Escazú, que como ustedes saben son acceso a la información, participación pública, acceso a la justicia y defensores ambientales. Los 4 temas estaban incluidos. Sin embargo, por ser una solicitud al mismo tiempo de apoyo y de diálogo con el Estado parte y visita al país, que es otra función, o sea, son varias funciones que tenemos, son como 8 funciones que tenemos, lo que se hizo fue priorizar 2, que fueron los temas de, ahí aparecen, mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Eso está en los artículos 7.2, 7.4 y 7.14 del Acuerdo de Escazú. Y eso incluye temas tales como plazos razonables y contenidos mínimos para informar y participar, oportunidad para presentar observaciones, su consideración e informar decisión, medidas para asegurar que la participación sea posible desde etapas iniciales, mecanismos de apoyo para personas y grupos en situación de vulnerabilidad, que como en otras visitas ha sido un tema transversal. Y luego el otro gran tema es el acceso a la justicia ambiental a través de órganos estatales competentes, artículo 8.3, literales A y B, artículo 8.4, literal A y artículo 8.5. Y dentro de ese contexto, el estado de implementación de órganos estatales competentes, acceso a conocimientos y con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental, procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos, y medidas para reducir o eliminar barreras al ejercicio del acceso a la justicia, con especial foco en defensores de derechos humanos ambientales. Nada más eso, ¿no? Nada más. Ahora, este temario, como ustedes pueden ver, no incluye como tales los temas de acceso a la información y de defensores ambientales, aunque está inmerso en el segundo tema. Sin embargo, estos temas, al igual que todo esto y otros más, que forman parte de la hoja de ruta de implementación del Acuerdo de Escazú en Panamá, que fue producto o ha sido producto de un proceso de construcción participativa por parte de muchos de ustedes y que ha sido liderado, pues, obviamente por las instituciones del Gobierno de Panamá, el punto focal que es el Ministerio de Ambiente, la ANTAI, la Cancillería y la Procuraduría de la Administración, y que aquí tenemos a su consultora, Joana Ábrego, a quien nadie conoce, está por ahí, y que también ha tenido una fuerte participación del público. Nos alegra que eso haya sido así. Pues bueno, la solicitud versó sobre esa hoja de ruta, todos los temas de la solicitud están incluidos ahí, y esos temas van a formar parte de un acompañamiento que el comité va a hacer de manera más prolongada, porque realmente consideramos que para la visita, por el corto tiempo de 3 días, en el cual tuvimos maratónicas 15 reuniones, con participación de 45 funcionarios aproximadamente, incluyendo a los responsables de algunas de las instituciones, o sea, la alta gerencia de las instituciones, y ahí podemos mencionar no solamente a ministros, administradores, directores, sino también a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, a la Procuradora de la Administración, al Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, entre otros. Realmente sentimos que se le dio la importancia debida al diálogo con el comité. Las instituciones hicieron un esfuerzo notable para presentarnos la realidad. Muchos de ellos fueron altamente autocríticos, lo cual nos impresionó favorablemente. No nos sorprendió porque yo le contaba a algunos colegas en estos días que nosotros los panameños no solo somos autocríticos, sino a veces autoflagelantes, que es un paso más allá. A veces exageramos un poco, pero bueno, como dice un reconocido docente universitario, el que no se queja, pues que después no se queje, ¿no?
y realmente a veces nos quejamos más de la cuenta, de lo que tenemos, pero el diagnóstico general que podemos hacer, y esto muy preliminarmente porque tenemos ahora que escribir el informe y pensar muy bien las recomendaciones que vamos a hacer en función de toda la información que hemos recogido, incluyendo la información que el público nos compartió el lunes en la reunión con el público, que también fue bien asistida. Habían como 40 personas en la sala, más los que estaban conectados por internet virtualmente. O sea, todos estos insumos, además de 28 contribuciones escritas que recibimos previamente a través del formulario que pusimos a disposición del público, más los cuestionarios que contestaron los funcionarios que asistieron a las reuniones, las instituciones. O sea, todo eso ahora tenemos que condensarlo en un informe que va a tener unas características muy parecidas al de Chile. Así que por eso reitero la invitación de Guillermo, que por favor visiten la página web del comité, caac.cepal.org. Ahí está el informe de Chile y el informe nuestro se va a parecer al de la visita a Chile, seguramente. Pero bueno, lo importante es que esto es un comienzo. Esto no queda aquí, no se termina aquí, y esto va a formar parte de un proceso porque recuerden que de acuerdo al propio tratado y a los procedimientos de las COPs, las revisiones o las evaluaciones estas periódicas que hacemos, porque para eso es la función de diálogo con el Estado parte y de visita al territorio, estas son ocasiones periódicas. O sea, no es un hasta aquí y ya, ¿no? De hecho, creo que en alguna parte se menciona que se debe hacer esfuerzo porque esto ocurra cada 4 años. No sabemos realmente si vamos a tener capacidad de hacer eso, honestamente se los digo, pero porque pues ahora mismo tenemos 18 estados, probablemente van a ser más en el futuro cercano. Esperamos que pronto se den las ratificaciones de los países que faltan y ojalá que podamos hacer alianzas con nuestros colegas en otros países para promover esas ratificaciones que hacen falta, que es importante, es un esfuerzo importante, pero es lo que yo les puedo contar por el momento de lo que hicimos aquí en Panamá, y reitero el agradecimiento no solo al gobierno, a sus distintas instituciones por la invitación, por participar, también al Sistema de Naciones Unidas en Panamá, que nos ha apoyado muchísimo para que también, sobre todo, este evento se diera, a Ciudad del Saber por su hospitalidad de siempre, y a la representante electa del público, Irene Murillo, de Costa Rica, que viajó especialmente para estos eventos. Nuestro agradecimiento también por facilitarlo y ponernos nuevamente a la disposición de todos. Bueno, ya que vivo aquí, entonces estamos disponibles porque los miembros del comité podemos hacer capacitación y docencia a título personal, a título individual, no como miembros del comité, pero sí en los temas del comité. Así que estamos a la disposición de ustedes para seguir profundizando en estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Félix. Pues este es el primer punto de informes de avance sobre los diálogos. Los diálogos nos permiten también aprovechar la oportunidad para divulgar a lo interno del país e informar sobre el trabajo del comité y el proceso en general. Vamos a pasar ahora al tema de las relatorías, específicamente con el mecanismo de respuesta rápida. Le voy a dar la palabra a Carol Excel, que va a hablar en inglés, así que recuerden que hay traducción y si necesitan el dispositivo para que se acerquen a conseguir uno. Thank you, Madam President, and thanks for this kind reception to be here at this amazing venue. I want to just very quickly provide you a sense of what my work has been like over the last year and what areas we've focused on as the committee.
But I want to start off just providing some context around environmental human rights defenders and the risks that are evident in the region. In a recent paper that we commissioned, we recognize that the number of defenders killed, injured, or disappeared in Latin America and the Caribbean continues to be very high in this region. Between 2012 and 2021, 68% of victims killed were from the Latin America and Caribbean region, with Brazil and Colombia having the highest numbers. And in 2024, 82% of the cases came from this region, with Colombia being the deadliest country, with 48 defenders killed or disappeared, followed by Guatemala, Mexico, and Brazil. So this is an issue of great need for urgency, and we recognize that within the committee. This is not to say that the Caribbean also doesn't have issues in relation to environmental human rights defenders, even though the Caribbean doesn't have a history of killings, of recognizing a number of killings being increasing. Civil society just this year has started to collect data, which includes evidence of smear campaigns, attacks on reputation, loss of jobs, and pressure even to leave their island nations. So this is something that we need to do more work on, and we're going to see how the committee can also support civil society and government and ECLAC's efforts to start collecting data in the Caribbean region. It is a big gap. So as Patricia has indicated, at the last COP, I was named the Rapporteur for Environmental Human Rights Defenders, and that included a priority of work in thinking through how do we actually put in place the mechanism under our modalities. We have modalities that say how the committee functions, and one of the modalities in 43B requires the adoption by the committee of what's called adequate protection and for members of the public in cases where there are situations of possible risk, attack, threat, or intimidation which exist for the members of the public who filed communication. So our jurisdiction is restricted to doing protection measures once you have filed a communication, and Felix will talk in more detail about filing communications and how we can take actions. But included within those modalities is a range of actions that we can take, including protecting the identity of the person making the communication, keeping information and documents confidential, doing press releases, recommending that the state take certain protection measures, and providing reports to the Executive Board of the Escazú Agreement. This year, what we have spent most of our time doing is doing a mapping exercise to try and understand which countries in the region actually have protection mechanisms that we could make referrals to, the effectiveness of those mechanisms in terms of being able to respond to certain types of attacks and threats, so that we ourselves know how to implement our own procedures, which require us to take those protection mechanisms. So we had commissioned a consultant, Anaid Velasco from Mexico, and we have done a mapping throughout the region. We interviewed 18 persons from the public, including environmental human rights defenders themselves, to understand the risks and how they get support. 9 persons from government. We interviewed protection mechanisms that exist in Mexico, Colombia, and also Chile. We also reached out to the UN Special Procedures on Human Rights to find out from them what regional mechanisms exist and whether or not we could refer matters to the UN as well under our procedures. We also reached out to the Aarhus Convention Rapporteur on Environmental Defenders and international NGOs as well that provide support for defenders. And we now have a basis for us to come up with our own procedures, I believe, based on the information and the documentation that we have done. And we hope to be able, by the next COP, to provide an observation and a procedure as to how we will actually implement our own procedures, taking into account what exists and what doesn't in the region. As you would imagine from doing this mapping, we have found countries that have no protection mechanisms whatsoever,
to ones that have very comprehensive protection mechanisms with a budget, an institution, a mandate, and actual actions that they can take from security, protection of physical security, all the way down to helping people remove them from their houses. So I think that has taken most of the time this year. The other activities that we have been doing is meeting with defenders, including through the Environmental Defenders Conference that was held this year, to outreach to them to try and understand how best to protect them in our receipt of communications. You will hear more from Felix about communications we've received, but we've already received 2 communications seeking protection mechanisms from the committee. So part of the role this year has been also to respond to those communications, outline our own procedures, and make it clear how we will proceed in those cases. So we are currently in active examination of those 2 cases. I'm going to stop there, but say that this has been a very important part of the work of the committee, and we recognize the need to act rapidly and respond, but we also have to figure out our own procedures as part of this process. And just thanks to all the members of the committee who have supported this work. In particular, I'd mentioned Felix Wing, who has been really, really pivotal in us thinking through what to do in these cases of need for defenders who have been threatened or attacked. Thank you. Muchas gracias, Carlos. Un tema que definitivamente nos preocupa mucho, el rol que puede tomar el comité y el proceso de Escazú en general en este tema. Así que pues demanda mucho nuestra atención y deseos de poder colaborar en la medida de lo posible. Le voy a dar ahora la palabra a Andrés Napoli, que nos va a comentar sobre el proceso de personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar presente, por acompañarnos en esta oportunidad. Me toca hablar a mí de este trabajo que estamos realizando desde la Relatoría de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, aprovechando que estamos en la Ciudad del Saber y también agradeciendo la hospitalidad, porque estamos construyendo información, conocimientos para ayudar a los países a tomar decisiones, a construir políticas públicas. Y el concepto de personas y grupos en situación de vulnerabilidad es un concepto complejo que lo establece ya como definición y es una temática transversal, atraviesa todo el Acuerdo de Escazú. Pero el punto central es hay que prestar atención a la definición que tomó Escazú sobre la cuestión de la vulnerabilidad. No nos habla de personas vulnerables o grupos vulnerables, sino que nos habla de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, lo que es una cuestión no solamente interesante, sino compleja en términos de saber de qué estamos hablando. Pero este es un reconocimiento importante que hay que hacerle al Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú no se quedó con el concepto estático de persona vulnerable, sino en una persona que puede estar en una situación vulnerable o no estarla, dependiendo de un conjunto de aspectos que tenemos que valorar. Entonces, en el día de hoy yo voy a intentar compartir con ustedes un trabajo que hicimos en la relatoría. Vamos a avanzar un poquito, no nos vamos a quedar acá. Este es un poquito lo que estamos intentando hacer. Esta idea del rompecabezas colectivo es construir en conjunto, construir no solamente con los estados, con las personas que conocen los procesos, sino también con el público, retroalimentar, intentar plantear los desafíos y poder recibir este tipo de insumos. Y porque creo que además el Comité de Escazú, como todo el acuerdo, pero en particular el Comité, está atravesando una etapa de construcción. Está construyendo, ayudando a discernir un poco los conceptos, en el caso de que nos planteaba Carol recién, entender qué tipo de respuesta le tenemos que dar a aquellos que acuden en nuestro auxilio,
cómo lo construimos institucionalmente y además, por supuesto, en los diálogos con los países. Estamos construyendo y ayudando a los países a construir esos procesos. Y este me parece un mensaje importante, porque cuando el comité va a un país a hacer su visita, nos va a hacer un juzgamiento del país, va a ayudar a las personas que toman decisiones a ver si los temas que tienen que llevar adelante pueden subir un escalón en la agenda, pueden encontrar una mejor recepción. Y de eso se trata un poco lo que está haciendo el acuerdo hoy, construir colectivamente entre el conjunto de personas. Vamos a la siguiente. ¿Qué hicimos con esta? Creamos esta relatoría, lo hicimos a través de una consultoría que realizó la doctora Alejandra Ramírez de Argentina. Tenemos ya, por supuesto, el primer avance para poder presentar, pero voy a compartir algunas pequeñas cosas, no todas. Y en este sentido, esta investigación, digamos, se lleva adelante como parte de este plan bianual que hemos aprobado en el año 2024, estará terminando el año que viene. Vamos a la siguiente. Y la idea que tiene un poco la relatoría y este proceso es, vamos a examinar este concepto que les comentaba anteriormente, de personas y grupos en situación de vulnerabilidad en el marco del Acuerdo de Escazú. Y vamos a visualizar, en primer lugar, lo que nos interesa es identificar cuáles son las brechas que dificultan a personas y grupos en situación de vulnerabilidad por ejercer los derechos de acceso. De eso se trata, no estamos hablando de la totalidad de los derechos, sino de los derechos de acceso. ¿Cómo hacemos para identificar esas barreras, sabiendo que esas barreras son muy diversas por país, por región, por subregión, y encontrar esos elementos que nos permitan después establecer los diálogos con los países e intentar achicar esas brechas o poder superarlas definitivamente? De eso se trata el proceso que estamos trabajando, y es un proceso, por supuesto, de carácter transversal. Vamos a la siguiente. Bien, entonces esa fue la revisión que realizamos, una revisión metodológica donde se revisó, por supuesto, toda la bibliografía académica. Es muy diversa la bibliografía académica que nos habla de la temática. Se realizaron, por supuesto, los análisis de los planes o las hojas de ruta presentadas hasta el momento, y bien vale aclarar, tenemos algunas de ellas, son la de Argentina, la de Chile, la de Ecuador, Santa Lucía y de Uruguay. Se realizaron entrevistas a más de 34 personas en distintos países. Los resultados de esas entrevistas son muy valiosas realmente y van a formar parte de las conclusiones que tengamos en los informes que finalmente, y con la metodología que Patricia les comentaba, nosotros no podemos brindar este informe a público sin que sea, por supuesto, primero totalmente revisado por el comité, pero después también visto por los estados para construir y levantar las observaciones que los estados tienen. Porque además, como el propio Acuerdo de Escazú lo plantea, vamos a la siguiente, pasemos esta. Después quiero volver sobre esta, perdón, a ver si me pasé de largo con una, dame la siguiente, ahí está, quería llegar acá, a la cuestión de lo que es la definición de personas y grupos en situación de vulnerabilidad que nos plantea el acuerdo en el artículo 2. Son personas o grupos que se encuentran en especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente acuerdo, y este es un elemento muy importante. Vean después de la coma lo que surge: por las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada parte y de conformidad con las obligaciones internacionales. Entonces, no es que podemos tomar una radiografía o una fotografía para toda la región, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a las vulnerabilidades que tiene la región, que por subregión son particulares, pero que más o menos entre todos estamos viendo que hay vulnerabilidades que todos compartimos en más o en menos. La cuestión climática, por ejemplo. En el Caribe afecta de una forma, en los lugares de donde venimos nosotros, en América del Sur de otra, en la Mesoamérica y la América continental de otra manera, pero todos estamos sufriendo las consecuencias. Nadie puede escapar a ellas. Y ahí es donde surgen las vulnerabilidades. En un país como la Argentina, voy a contar una pequeña anécdota, existió un proceso de inundación hace muy poco tiempo. ¿Dónde específicamente fue a pegar ese proceso de inundación? En una ciudad portuaria donde habita ¿quién? Los sectores más vulnerables de la población de esa región, donde habitan los trabajadores portuarios, personas que no tienen más cantidad de recursos. Y entonces esos son los procesos que pasan, digamos, en situaciones climáticas de un país que supuestamente, si lo ponemos en radiografía con el Caribe, no está tan afectado climáticamente, pero sí sufre las consecuencias. Entonces,
Sobre esto estamos trabajando teniendo en cuenta los principios rectores del Acuerdo de Escazú, que son los principios, por supuesto, de igualdad y no discriminación, el de no regresión, que es un aspecto que yo subrayaría fuertemente, la construcción de políticas públicas. Hay que trazar una raya por el cual no se puede volver para atrás, sino que hay que construir hacia adelante, gradualmente, pero construir hacia adelante y con mayor expansión de los derechos para las personas. Ese es el mandato que nos da el Acuerdo de Escazú. Y para el caso de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, mirar las medidas afirmativas. Ya no alcanza, como nos decía nuestro anfitrión, con las declaraciones. Hace falta mirar, como lo planteaba Carlos de Miguel, el artículo primero del Acuerdo de Escazú, el objeto, y fundamentalmente saber que es de implementación nacional. Más allá de que nos podamos reunir regionalmente, hay que exigirle claramente a los gobiernos ese tipo de respuesta. Vamos a la siguiente. No lo voy a hacer mucho más largo, pero me parece que estos son los temas que quería dejar un poco planteados en el día de hoy. Saber que digamos, ya no estamos hablando de categorías fijas, no hablamos de grupos vulnerables, sino en situación de vulnerabilidad, que esa situación de vulnerabilidad es una condición dinámica, contextual, y además incorporemos este concepto interseccional. Hay que empezar a cruzar las problemáticas para encontrar esas situaciones. Depende de múltiples factores, esos factores pueden ser económicos, culturales, ambientales o territoriales. Y entonces, claramente hay que mirar ese proceso y definirlo para, de alguna forma, abarcar la diversidad de las condiciones que afectan el ejercicio de los derechos a estos grupos vulnerables. Yo me había anotado algunas cositas, pero no te voy a sacar más tiempo, Patricia. Me parece que uno de los temas que tenemos que mirar, permítanme acá buscarlo y encontrarlo, es que, digamos, esta interseccionalidad de las que les mencionaba encuentra varias dimensiones. Con esto voy terminando. Una dimensión socioestructural e identitaria, es decir, va a analizar las condiciones materiales en que las personas viven, la situación de pobreza, la informalidad, la falta de acceso a servicios básicos, que se combinan además con otros efectos identitarios como el género, la etnia, la edad, la discapacidad o la condición de migrante. Todo eso hoy son categorías que se cruzan. Ya no hablamos de un sector, sino de categorías que van cruzadas en dimensiones. La dimensión territorial, esa es dónde uno habita, qué condiciones tiene en su condición de lugar de hábitat. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo, no son las mismas problemáticas, ni las mismas posibilidades de acceder a servicios ni a prestaciones. Y por supuesto la dimensión que no debe faltar nunca en temas como los nuestros, que es la dimensión ambiental y la posibilidad de estar expuesto al riesgo. Esto es también, por supuesto, una cuestión central. Y además, como nos planteaba Carol, las situaciones especiales que tienen determinadas personas de riesgo para su actividad, para su vida, y esas son cuestiones que hay que tener muy presentes en esta interseccionalidad. Tengo mucho más para decir, pero no tengo tiempo. Con esto termino y les agradezco. Muchas gracias, Andrés. Sin duda todos estos temas son apasionantes y se puede conversar mucho sobre ellos. Aunque empezamos un poquito más tarde, quisiéramos dejar hasta acá el informe, las actividades que realiza el comité para abrir el espacio de intervenciones, de comentarios, de preguntas. Creo que todavía tendríamos 30 minutos más para abrir ese diálogo y no sé si nos pueden colaborar con los micrófonos para las personas que quieran. Qué bueno ver caras muy queridas de mucho tiempo. Adelante. 1, 2, 3. Hacemos 3 intervenciones luego. Sí. Okay. Hola, mi nombre es Nadine Ramírez, en representación de la Fundación Panamá Sostenible. En función específicamente de la visita que se hizo a Panamá, nos gustaría saber si una vez se publique el informe y las recomendaciones qué tan vinculantes son para el Estado panameño la adopción de estas recomendaciones y sobre todo también nos interesa saber
justo dentro de estas recomendaciones, si se van a hacer énfasis en el tema de la protección a defensores ambientales y a comunidades en situación de vulnerabilidad, porque justo lo que explicaron fue como que no pudieron abarcar todo, pero sí dentro de lo que analizan se consideran estos aspectos. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, Félix, perdón, hagamos rondas de 3 y luego contestamos y más para ampliar un poco los temas. Muy buenos días, mi nombre es Charlotte Elton, yo soy jubilada pero fundadora del Centro de Estudio y Acción Social Panameño. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes desde Comité de Acuerdo de Escazú y el CEPAL pueden promover en la región y en Panamá específicamente legislación anti-SLAPP? SLAPP son las Strategic Lawsuits Against Public Participation. Y en Panamá tenemos por lo menos 4 casos que se han realizado ese tipo de demanda contra asociaciones comunitarias, contra el presidente de la asociación y contra 2 ONGs ambientales que seguramente ustedes están al tanto de esto, muy importante. En el último caso de esos 2, inclusive dice que atentan contra la economía. O sea, a la hora es tan general. Y yo en lo personal tengo miedo. Porque en la autoridad de Canal, que no la he escuchado, que lo hayan mencionado como entrevistado, tienen proyecto de hacer un gasoducto donde la empresa privada principal interesada, que ya hizo un estudio de practicabilidad, se llama Energy Transfer. Y ese Energy Transfer hizo una demanda SLAPP contra Greenpeace en Estados Unidos por el North Dakota Pipeline y ganó con una demanda de $660 millones. Entonces, cualquier que levanta la voz o pregunta por ese proyecto, que es más grande que la ampliación del canal, más grande que la mina de cobre, corre riesgo real de represalia y de silenciamiento de parte de la empresa, esa o de parte de la misma ACP, Autoridad del Canal de Panamá, que se jacta que tiene subtítulos constitucionales y se porta como la republiquita dentro de la república, ¿no? Así que bueno, nada más lo pongo en la mesa como un tema y veo que en la Unión Europea han hecho ya un directive para legislación anti-SLAPP para todos los miembros de la Unión Europea y deben presentar esa legislación el año que viene en los países miembros de la Unión Europea. Así que hay antecedentes que le pido, por favor, es urgente en el caso de Panamá y seguramente en otro país de la región, promover ese tipo de legislación para no permitir esas demandas que son específicamente para parar la participación pública y su derecho. Gracias. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Joyce Mesúa, de parte de una organización de jóvenes indígenas. Y sí, mi pregunta va más que todo también comisión, en este caso va a vincular en este caso al protagonismo y también el reforzamiento técnico, en este caso de los jóvenes, y más que todo también en especial la participación de la criminalización hacia los defensores de territorios indígenas, que en este caso hemos sido vulnerados y hay casos específicos aquí en Panamá que se han desarrollado durante este año 2025 que no está alejado de la realidad.
Entonces, ¿cómo este acuerdo, en este caso del de Escazú, va a proteger y va a garantizar esta protección para nuestros defensores? Y en nuestro caso que nos exponemos también a esta vida política, a esta vida de activismo, que no es nada fácil a nuestra edad. Entonces, es más que todo también como que ese llamado de atención a ustedes, a que se vinculen con los jóvenes, porque aquí estamos muchos jóvenes interesados en seguir manteniendo este canal y este contacto con ustedes directamente y aportando directamente desde nuestras bases comunitarias, desde nuestra base técnica y académica. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a estas tres, que están las tres muy relacionadas, ¿verdad? El tema de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, sobre todo jóvenes, mujeres, también indígenas, el tema de la interseccionalidad. Ahora sí, Félix. Gracias, señora presidenta, y disculpe que me adelanté hace un momento. Muy bien. Las recomendaciones son eso, recomendaciones, ¿no? Por consiguiente, no es que sean vinculantes per se, sin embargo, recordemos que al derivarse de una función de un órgano establecido por un tratado, y que además proviene pues de eso, de un tratado que sí es un instrumento vinculante, sí se deben atender en los estados parte. O sea, hay que hilar un poco delgado aquí, pero podemos decir que tampoco es que puede haber una absoluta y total desatención de lo que diga el comité. Y nosotros, pues, precisamente por esa función que tenemos de verificar cómo lo están haciendo los estados periódicamente, pues le vamos a dar seguimiento a las recomendaciones. Eso sin duda va a ser así. Ahora, el tema de personas y grupos en situación de vulnerabilidad es un tema transversal de la visita. Y de hecho, mi colega Carol se aseguró de que en cada una de las sesiones les hiciéramos esa pregunta a las instituciones, y muchas ya lo traían en su presentación porque como se les enviaron los cuestionarios con anticipación, ellos sabían que íbamos a preguntarles sobre eso. Así que el tema se trató. Obviamente siempre es un reto, siempre es un desafío, porque hay muchas condiciones, como Andrés explicaba, y todavía estamos terminando de hilar bien los conceptos, pero estamos haciendo ese trabajo y seguramente todo eso va también a servir de insumo a lo que estamos haciendo o a lo que vamos a trabajar para el informe que vamos a presentar. Y concretamente en cuanto a los defensores y defensoras ambientales, el lunes dijimos esto que voy a decir a continuación en la reunión con el público, porque varios casos salieron allí, incluso de amenazas a la vida y a la integridad personal de defensores y defensoras, y les dijimos, miren, el comité no puede atender una situación de riesgo de una defensora o un defensor sino en el marco de una comunicación. Eso está escrito en nuestras modalidades, en las reglas de composición y funcionamiento. O sea, eso tenemos que hacerlo así y no podemos cambiarlo nosotros. Y nos interesa cumplir con nuestras propias disposiciones, ¿no? Por razones evidentes. Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta. Como no voy a poder hablar de comunicaciones porque la idea era abrir este espacio para que el público participe en esta última fase de la reunión, al menos esta sesión en la mañana, solo mencionaré por encima que, como decía Carol, recibimos 2 comunicaciones que tienen que ver con defensores y donde específicamente había riesgos y se nos estaban pidiendo medidas de protección. Hay una que ya fue admitida, que fue en el caso de Bolivia, de un guardaparque. Y fíjense, este caso es interesante porque un defensor ambiental también puede ser funcionario público, ¿no? En ejercicio de sus funciones, que había sido destituido, además. Pero afortunadamente parece que los mecanismos internos han funcionado en ese caso. Y bueno, estamos esperando, obviamente, que el periodo, el término que se le da a los estados para responder, pues corra, ¿no? Para entonces recibir la respuesta del Estado. Y hay otro caso que es más reciente, que es de una defensora indígena de los territorios y del ambiente, que fue desaparecida en Chile. Este caso trascendió mucho a los medios, a nosotros se nos pidió medidas de protección, ya la CIDH dictó medidas cautelares.
nosotros tomamos medidas complementarias y ese caso todavía no ha ido a admisibilidad. Fíjense, este es el primer caso donde el comité toma una medida de protección autónoma, que lo podemos hacer. Así que todavía está pendiente de determinar la parte de admisibilidad y fondo, pero eso se va a atender en su momento. Nada más lo dejo hasta ahí porque es información general, para que vean cómo lo estamos atendiendo hasta ahora, ¿no? Apenas estamos empezando. Esta es la primera vez que el comité toma medidas de protección autónomas. Ok, nos preocupan los lab suits, nos preocupan. Estamos al tanto de ellos. Obviamente, como yo vivo aquí, pues ya sabía. Pero los últimos dos casos, estos casos en general, y en particular los últimos dos casos, ya fueron traídos a la atención de los organismos de administración de justicia del país en la visita. O sea, formalmente hablamos de eso. Y ellos están tomando nota de ese asunto. Recuerden que también viene el examen periódico universal pronto, así que eso también está dentro de ese contexto, ya se estaba ventilando. Obviamente el mejor remedio para muchas de estas cosas es que haya legislación, estamos conscientes de ello. Eso seguramente va a formar parte del acompañamiento y del diálogo que vamos a seguir sosteniendo con el Estado. Es preocupante la situación que Charlotte ha expresado, pero concretamente con la ACP, que sí tuvo una sesión con nosotros específica, donde no hablamos del gasoducto, pero sí hablamos de Río Indio. Ellos están muy conscientes de los desafíos que involucra el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, y esto incluso ya nos lo habían anunciado desde antes que viniéramos, que ellos están conscientes y que están, y es una frase que podemos citar porque ya lo hemos hecho, ellos están esforzándose por cumplir con los estándares del Acuerdo de Escazú. Esa es la frase que ellos nos han dicho. Así que vamos a estar atentos a eso, obviamente. Y bueno, ya para terminar, el tema de defensores y defensoras de territorios indígenas, pues en el caso de Chile ya lo atendimos, como dije, hemos estado vinculados con Enjubes y otros movimientos juveniles a lo largo de la región. Hemos estado participando en sus sesiones de capacitación virtuales y nos interesa poder seguir teniendo esa vinculación con ustedes, no solamente por el tema de criminalización de los defensores, sino también en general por las distintas funciones del comité, que mientras más se conozcan es mejor. Gracias. Gracias, Félix. Le voy a dar la palabra a Carol. Thank you very much for the question. I would just add, in addition to what Felix has indicated, that we are aware of a number of SLAPP lawsuits across the region. Even in where I'm from, Jamaica, there's been SLAPP lawsuits that have been brought against NGOs. But even this year, in addition to Panama, there's been cases in Brazil, in Chile. So I agree with you, the concern that this is something that is spreading throughout the region and maybe has not been identified as an area of focus yet through the Escazú process. So I would just mention that if you go to our website, there on the website is our modalities, which say how the public can interact with us. So if this is a request that you would like us to consider, you can look at the rules, and under the rules, the public can ask us for dialogues. Separately, they can ask us to do investigations or to raise issues. So I would really encourage you to think about looking at those modalities and requesting it from the committee, because it is an issue that I know that there's a lot of concern of. In addition, I've spoken just separately to the representative of the public from the Escazú Agreement. There are there are organizations which can provide immediate support, including legal support that I've shared, for example, with Irina Munio as to who she could speak to that perhaps could also think about raising these issues and getting support, legal support in the country, or even thinking about raising the issue
more broadly internationally. So please feel free to also, request, because we've just done a baseline assessment. We've looked both at government mechanisms for protection, but also civil society groups that offer immediate protection and legal support in some of our work. So we're happy to share the information that we've gathered in that respect as well. And just to underscore as what Felix said as well, there is, once you make a communication, you have to indicate non-compliance with the agreement, but there's still those rules as well, which are important to look through. What are the requirements to bring a case to us as a communication? Thank you. Gracias, Carol. Tenemos una consulta ya de Sí, muy buenos días y muchas gracias. Osvaldo Jordán, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. Una de las cuestiones que nos preocupa, Escazú aparece como una gran oportunidad, y lo es para toda la región, sentando un precedente importante, es la interacción de Escazú con los otros mecanismos que ya venían en marcha con relación a la protección de defensores, acceso a la información, hablando específicamente del Sistema Universal de Derechos Humanos y de lo que sería el sistema interamericano, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que las comunicaciones es bienvenido realmente, pero también nos ayudaría mucho si se cruzara información entre los diferentes sistemas, de manera que ustedes puedan recibir la información directamente de ya casos existentes. Ahí tengo dos preguntas específicas. Uno, si ustedes tienen la posibilidad de realizar visitas en campo, y la otra pregunta es si hay alguna manera de lograr alguna clase de acuerdo, particularmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Desde ACD tenemos dos casos que posiblemente califiquen a comunicaciones y se va a evaluar. Uno también involucrando la cuenca del Canal, una denegación de justicia que es abierta en cuanto a acceso a la justicia y que podría sentar precedente con relación a esto del Canal. Y por otro lado, a nivel de la Comisión Interamericana hemos estado trabajando en Bocas del Toro. Allí ha habido varias medidas cautelares y hay algunos casos que se han llevado. Ya nosotros hemos hecho audiencias sobre defensores en el sistema interamericano y posiblemente va a haber otra audiencia pronto, y son casos que ya por el arrastre que llevan, ¿no?, sobre todo de acceso a la justicia, calificarían para comunicaciones. Entonces eso lo vamos a evaluar. Pero sí, un poco entre recomendación y pregunta al respecto. Muchas gracias. Buenos días, Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental. Primero, agradecer mucho su presencia aquí, todo el trabajo que viene haciendo el comité para avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú. Mi pregunta era relacionada a los tiempos de este trabajo que ha iniciado con Panamá. Vimos con un poco de preocupación quizás que tomó casi un año generar el reporte de la visita de Chile, y nos preguntábamos cómo eran los tiempos estimados para el caso de Panamá, sobre todo considerando que además de lo que aquí se ha planteado en torno al aumento de la criminalización de los defensores ambientales, vemos realmente un deterioro y una reducción del espacio cívico en general, más acoso, intimidación y amenazas en contra de defensores en algo que se está degradando rápidamente, y obviamente sabemos que es el interés del comité avanzar en las medidas avanzar un ambiente propicio para la labor de defensores en la región y no ver en contraposición un deterioro de esa situación en toda la región. Entonces, considerando que Panamá podría utilizar de manera muy positiva las recomendaciones que genere el comité, tanto en la visita y el diálogo como en la solicitud de apoyo, considerando temas de acceso a la justicia, en donde vemos que no hay suficientes mecanismos que realmente den una garantía efectiva para protección de defensores en estos casos, y por otro lado, en el trabajo enfocado en las disposiciones sobre defensores del acuerdo, en esta solicitud de apoyo, nos gustaría saber sobre esos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. Ahí Sí, mi nombre es Heriberto Quiñones, en representación de Jóvenes en Diplomacia. Me surgió una duda a lo largo de la explicación, que es
bueno, teniendo en cuenta que el Acuerdo de Escazú también vela por la protección de los defensores ambientales, en caso de que se vean vulnerados los derechos de aquellos defensores ambientales, ¿cuáles serían las medidas coercitivas, si las hay, para las personas que violan esos derechos? ¿Solamente serían recomendaciones o en el caso de que ya se hayan dado como recomendaciones para la protección de los defensores ambientales, como qué consecuencias, por así decirlo, habría en caso de que las recomendaciones dadas por los estados partes del acuerdo no se sigan o no se desarrollen? Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Andrés Napoli para estas 3 preguntas que básicamente se refieren a la naturaleza del comité y a las relaciones con el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, creo que no hicimos algo que debimos haber hecho inicialmente, que es explicar cuál es la naturaleza de este comité y cómo está establecido en el acuerdo. Este es un comité que, como lo planteó Carlos de Miguel en su presentación, es un comité que tiene por idea fundamental ayudar a las partes a que implementen plenamente el acuerdo. Por lo tanto, es un comité que no es punitivo, no es judicial, no es contencioso y, yendo puntualmente a tu pregunta, no es coercitivo. Es decir, nosotros no somos un sistema de juzgamiento. Somos un comité que va a ayudar a hacer que el acuerdo se implemente en los países. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo haremos para que nuestras recomendaciones puedan viabilizarse? Bueno, para eso tenemos un sistema establecido en nuestras modalidades de trabajo que plantean que una vez que nosotros realizamos, por ejemplo, una recomendación o una visita a un país, tenemos un sistema de monitoreo y seguimiento. Y ese sistema de monitoreo y seguimiento involucra directamente al público, porque nuestra relación va a ser con el Estado, pero también la consulta va a ser con el público. Es decir, que lo que intentamos hacer desde el comité es empoderar a la ciudadanía, hacerlos trabajar conjuntamente con nosotros para poder establecer realmente que ese monitoreo tenga por lo menos un reflejo de parte de la sociedad. Después, por supuesto, me preguntaste inicialmente la cuestión digamos, si hacemos visitas a campo, ¿no? Si hacemos visita a campo. Bueno, hacemos visita a país. Y en esa visita a país procuramos, y en esto el comité no pone la agenda, dice voy al país y quiero hacer tal cosa. Bueno, se trabaja y se negocia con el país. En realidad, ¿por qué es así? Porque estamos hablando de contribuir con el país a mejorar su aplicación y el cumplimiento del acuerdo. Intentamos que las visitas sean al campo, ahí ya entramos en una cuestión de restricción presupuestaria muchas veces, pero es la idea que tiene el comité siempre, hacer visita a campo. Y además tenemos relación con todos los sistemas de Naciones Unidas, tanto con el sistema interamericano. Nuestras modalidades de trabajo hablan de la relación directa que tenemos con ellos. Sin embargo, y esto también es bueno saberlo, si ustedes van a presentar una comunicación, cualquiera que presente una comunicación en el sistema interamericano, no lo podrá hacer al mismo tiempo en el Comité de Cumplimiento de Escazú, por la regla de la litispendencia. Es decir, no podemos tener 2 pronunciamientos que puedan ser diferentes sobre un mismo tema. Entonces es un tema a trabajar. Por supuesto que para eso van a existir, vamos a tener que ecualizar qué se entiende por una presentación en un lado y en el otro, pero yo los llamaría, digamos, ustedes van a hacer una comunicación, pensar a dónde van a dirigirla primero para hacer la cuestión más efectiva. No sé si me quedó algo más, creo que hay algo de Panamá, pero hay un temita que sobre los labs me interesaba complementar. Yo dirijo una organización no gubernamental, decirle que eso no es un problema solamente de esta región ni de Estados Unidos, en toda la región la estamos sufriendo y algunos países más que otros. Y pondría sobre la mesa también otro tema vinculado a eso, lo que es el misinformation o fake news o todas esas cosas que se inventan, que digamos, surgen de lugares donde hay mucho recurso y después son muy difíciles de sacar porque quedan estigmatizadas. Es decir, las 2 cuestiones tienen que ir de la mano y seguramente van a ser ocupación y preocupación de este comité. Sí, quedó pendiente la consulta de Joana sobre el informe. En el caso de la República de Panamá podemos pensar que hay 2 procesos. Uno se refiere al diálogo, que es el que ya concluyó, y como decía, el informe, el diálogo tiene un proceso y unas fases que seguir de consulta en donde los plazos son un poquito amplios.
Y también reconocer las capacidades, no solo del comité, que somos personas ad honorem, sino del apoyo que nos brinda la Secretaría. La Secretaría como sede regional de Naciones Unidas, que Naciones Unidas, como ustedes saben, ha recibido un impacto muy fuerte en el retiro de los apoyos financieros. Eso hay que tenerlo claro, estamos en un momento difícil para la defensa de los derechos humanos por la disminución de los recursos para las organizaciones que realizan esa tutela. Sin embargo, en una línea del tiempo más o menos real que hemos trazado, ese informe estaría más o menos para junio del año entrante, tomando en cuenta que hay una conferencia de las partes de por medio que siempre demanda mucho trabajo. Pero paralelo a ese proceso es el proceso de acompañamiento, que ahora nos corresponde definir con el gobierno de Panamá cómo se va a dar y con qué nivel de intensidad se va a dar. En ese marco, como la solicitud fue muy amplia, podrían haber orientaciones, recomendaciones, digamos, más cercanas, ¿verdad? Porque no dependen del informe, sino que dependen de la forma en que se defina ese proceso, que todavía no lo sabemos cómo se va a dar. Sí, solo agregar que recordemos también que el Acuerdo de Escazú establece, y nuestras modalidades así lo recogen, que no se pueden conocer hechos ocurridos antes de la vigencia del acuerdo. Y esto es en base al principio de legalidad que también aplica a nivel internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que solamente son aplicables los tratados que estuvieran vigentes al tiempo de ocurridos los hechos de los que se trata. Entonces no podemos conocer hechos ocurridos antes de la vigencia de Escazú. Es más, hasta un año después de ratificado el tratado o de entrada en vigencia para ese estado en particular es que se pueden examinar hechos. Gracias. Bueno, creo que tenemos espacio de 3 minutos para una última intervención o pregunta o consulta antes de cerrar la sesión. Bueno, damos entonces por terminada esta séptima sesión del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Agradecerles en todo lo que vale su presencia y su participación y esperamos realmente que podamos unir esfuerzos en todas las preocupaciones que ustedes han planteado, que también compartimos. Muchas gracias, buen día.